Introducción a las funciones de una variable. Minivídeo número 2 de 5. Veremos en este minivídeo límites y continuidad de funciones y haremos prácticas con matemática en la versión 8. Pretendemos en este epígrafe dar una idea intuitiva del límite de una función sin entrar en detalles complicados de cálculo de límites. Vamos a dar la idea intuitiva. Para ello, consideremos esta función f de x partido por x menos 1 dividido por la raíz de x menos 1. Su dominio es el conjunto de los números reales válidos para x mayor o igual que 0, pero sin que x tome el valor 1, ya que si no el denominador se anularía. Por lo tanto, D es el conjunto dominio de la función x mayor o igual que 0 con x distinto de 1. Si dibujamos la gráfica de la función con el programa Matemática, procedemos de la siguiente manera. Definimos en primer lugar nuestra función, que le llamamos f de x, y dibujamos esta función entre menos 1 y 3. Obsérvese que la gráfica de la función es la que aparece aquí. Es una función que solamente existe para valores positivos, pero se observa que este punto que estoy señalando con el ratón no es el origen, ya que esto es 1,52. Entonces, si le ponemos esta orden que me pinte el eje de ordenadas entre 0 y 3, nos encontraremos una visión algo más real de la gráfica de la función. Para x igual a 0, la función toma el valor 1, como es lógico. Para x igual a 0, menos 1 partido por menos 1 es 1, toma el valor 1, y a partir de aquí ya la función empieza a ir creciendo hasta el infinito. Bien, continuamos con nuestra representación y aquí tenemos la gráfica de la función. Si hacemos un zoom en el punto x igual a 1, es decir, en el punto para x igual a 1 sobre esta zona, si hacemos un zoom, observamos que en dicho punto la gráfica de la función da un pequeño salto. Hacemos un zoom y vemos que da un pequeño salto, ya que la función en x igual a 1 no existe. Luego la gráfica tendría que dar un saltito que no lo vemos, pero haciendo un zoom sí llegaríamos a verlo. Como veremos en el apartado anterior, en el apartado siguiente, ello implicará una discontinuidad en x igual a 1. Ahora bien, nos preguntamos, cuando el valor de x es muy cercano a 1, ¿cuánto vale la función? Es claro que en x igual a 1 la función no está definida, por lo tanto tendremos que dar un método que sea capaz de responder a la cuestión anterior, la cual podremos plantearla en los términos siguientes. Si x tiende a 1, ¿a cuánto tiende la función? Esto es lo que llamaremos límite de la función cuando x tiende a 1, y lo denominaremos así: límites cuando x flechita 1 tiende a 1 de f de x igual a L, que será el valor que estamos buscando, siendo L el valor de dicho límite. Observamos que a la hora de aproximarnos a lo largo del eje de abscisas al punto x igual a 1, lo podemos hacer tanto por la derecha como por la izquierda. Es decir, podemos considerar siempre para puntos cercanos a 1 los puntos, por ejemplo, 0,9, 0,99, 0,999, etc. Y nos estaremos acercando a x a 1 por la izquierda. Si consideramos los puntos 1,1, 1.01, 1.001, 1.0, nos estaremos acercando a x1 por la derecha. Si dibujamos la gráfica, nos podemos acercar por la derecha, nos podemos acercar por la izquierda. Calculemos el valor de la función en cada uno de esos puntos, empezando por la izquierda. Valor de la función en 0,9, en 0,99, en 0,70. Vemos que los valores son 1,94, 1,99, 1,99, 1,1. Sabemos que cuando x se aproxima a 1, el valor de la función se aproxima a 2. Y por ello vamos a escribir límite de f de x cuando nos aproximamos por la izquierda igual a 2. Y lo leemos como límite lateral por la izquierda, cuando x tiende a 1. Si hacemos lo mismo por la derecha, un poquito más de 1, 1,01, 1, vemos los valores 2,04, 2,004, 2, y observamos también que cuando el valor de x se aproxima por la derecha al valor 1, la función tiende también a acercarse a 2. Es decir, lo escribimos así: el límite lateral cuando nos aproximamos a 1 por la derecha de f de x vale 2. Y lo leemos como acabamos de leerlo. Observamos que en nuestro ejemplo ambos límites coinciden, tanto por la izquierda como por la derecha. En este caso diremos que existe el límite de la función cuando x tiende a 1 y toma el valor 2.
De forma general, la notación límite de f de x igual a L cuando x tiende a significa que los valores de f de x se pueden aproximar a L cuando se quiera, eligiendo x lo suficientemente próximo a, pero distinto del valor a. Ejemplo: determinar si existen los límites de la función anterior en 2 y en 0. Apartado A, en el punto x igual a 2. Calculamos el límite de f de x cuando x tiende a 2. Y vemos que el límite cuando f de x, límite de f de x cuando x tiende a 2 vale esta cantidad. Podemos observar que en la gráfica de la función cómo existen los límites laterales cuando x tiende a 2, por la izquierda y por la derecha, de tal manera que ambos límites coinciden y vale esta cantidad, con lo que tenemos que el límite de la función vale eso. Como ya indicaremos en el apartado siguiente, la función es continua en este punto. La continuidad en funciones en las cuales vamos a ver su gráfica es un concepto más que intuitivo. En ese caso, el valor del límite siempre va a coincidir con el valor de la función en el punto considerado. Este hecho acabamos de comprobarlo en el ejercicio. Para el segundo punto, queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Si observamos la gráfica, no me puedo acercar por la izquierda, sí por la derecha. Los límites laterales no coinciden, ya que no existe el límite lateral por la izquierda de la función. De tal manera que el límite por la derecha vale 1, el cual lo hemos podido calcular, por ejemplo, siguiendo el mismo razonamiento del ejercicio anterior. Por lo tanto, el límite pedido no existe. En general, para que una función posea en un punto un límite, dicho punto ha de ser tal que a puntos a su izquierda y a su derecha han de pertenecer al dominio de la función. Además, la función no tiene por qué existir en dicho punto. En el segundo apartado vamos a ver continuidad de funciones. Intuitivamente, una función es continua en un punto si a pequeños cambios de la variable independiente se producen pequeños cambios de la variable dependiente. Gráficamente se observa claramente, pues son gráficas que se dibujan de un trazo sin levantar el lápiz de papel. Matemáticamente, la definición es la siguiente. Dada una función f de x definida en una parte de dr, diremos que es continua en x estrella si se verifica que la función existe, que el límite de la función cuando x tiende a x estrella también existe y que ambas cantidades coinciden. Es decir, tienen que darse esas tres condiciones. Debe de existir la función, debe existir el límite y deben de ser iguales ambas cantidades. El concepto de continuidad en un punto se generaliza un subconjunto, de forma que se dice que f es continua en un intervalo abierto si es continua en todos los puntos de ese intervalo. Además, es continua en un intervalo cerrado si es continua en el abierto y es continua por la derecha en A y por la izquierda en B. Podemos observar que en la práctica el estudio de la continuidad conlleva el cálculo de límites, cuestión que, como vimos en el epígrafe anterior, necesitará la ayuda de algún programa de cálculo. Ejemplo. Mostraremos 3 ejemplos de funciones discontinuas, en las cuales fallan las condiciones 1, 2 y 3 mencionadas en la definición anterior. Primero, en este caso, no es continua en x igual a 1, ya que la función no existe en dicho punto, condición primera. Esta función es una función definida a trozos, de tal manera que para x menor o igual que 0 toma x cuadrado y para x positivo logaritmo de x. Esta función es continua en el punto x igual a 0. Pero ahora, por otra razón que en el ejemplo anterior, no existe el límite de la función dicho punto. Se ha comprobado anteriormente que no coincidían los límites laterales. Tercero, esta función toma el valor 2 en x igual a 2 y x cuadrado para x distinto de 2. No es continua en el punto x igual a 2, ya que si bien existe la función el límite y existe el límite, ambas cantidades no coinciden. La función vale 2, el límite 4 y ambas cantidades no coinciden. Propiedades de las funciones continuas. Vamos a resaltar algunas propiedades que cumplen las funciones continuas en cuanto a operaciones entre ellas. Sea un número real y he fijado funciones continuas en x sub 0. Entonces las siguientes funciones son continuas también en x sub 0. A por una función. Suma o resta de ambas funciones. Estamos diciendo son continuas en x sub 0. El producto. El cociente, siempre que el denominador sea distinto de 0 en el punto x sub 0. La composición, si g es continua en f de x sub 0. Resaltamos además que si f de x es una función polinómica, racional, potencial o trigonométrica, es continua en cualquier número x, donde esté definida. Bien, este mini vídeo y todos los demás pueden verlos en esta página www.minivideos.es.
el siguiente mini vídeo dedicado a introducir la función a la variable hablaremos sobre derivabilidad de funciones y aplicaciones a la economía, haciendo prácticas con matemáticas en la versión 8.